Bueno, yo voy a ir comenzando. Dos cosas os quería decir. Primero, veréis que a veces uso un lenguaje que no es súper estricto. Bueno, esto lo suelo hacer para un poco que me entienda todo el mundo. También lo hago por otra cosa, y es que como manejo un montón de lenguajes, C Sharp, Java, Swift, Objective-C, JavaScript, bueno, no soy el clásico programador, solo Swift. Entonces, si me tenéis que perdonar si alguna vez me lío un poco, ¿vale? Dicho lo cual, voy a empezar y empezaré haciéndoos yo a vosotros algunas preguntas. Este es un poco el índice de la charla. Primero empezaré por un ejemplo, porque me gusta empezar por un ejemplo de lo que voy a explicar. La idea es una aplicación que se llama Photomath, que si no la conocéis os pondré un vídeo muy cortito de lo que hace, pero es bastante famosa, que básicamente la están usando ahora mismo mis hijos, la usan todos los chavales que van a instituto. Básicamente le hacen una foto al ejercicio que les han mandado y se lo resuelve por pasos. Entonces mis hijos, mira, precisamente hoy, como no le puedo ayudar, pues va a usar esto, porque tiene el examen mañana. Y bueno, mis hijos usan esto y alguna cosilla que les he hecho yo, que os voy a explicar aquí. Y primero os pondré este ejemplo. Lo siguiente, os voy a hablar de a Knowledge Based System, que bueno, son sistemas guiados por reglas, que esto vendría a ser como lo que llamaban la inteligencia artificial clásica, ¿vale? Ya os hago la primera pregunta, esto lo suelo hacer para ver un poco, ¿sabéis?, a qué tengo que darle más énfasis en la charla. Entonces, es como levantar las manitas los que conozcáis o hayáis hecho algo de sistemas de reglas, Prolog, supongo que pocos. Bueno, no está mal, sistemas de reglas, Prolog, muy bien, está bien. El siguiente punto, Deep Learning, bueno, redes neuronales, supongo que esto todos, muchos, ¿no? Esto, las manitas, todos bastante, ¿no? No, vale, ok. No pasa nada, ¿eh? Es solo un poco para saber, un poco balancear la charla. Y el último punto es la combinación, ¿vale? Porque el objetivo de esta charla, lo que quiero transmitiros es, no hay una solución mágica. Cuando se habla de IA, ahora mismo todo el mundo cree que hará una red neuronal y ya está. Y mágicamente todo funcionará con una única red neuronal que lo hará todo. Pues no, o sea, es todo bastante más duro. Se suelen combinar técnicas, se suelen combinar modelos, ni siquiera es una red neuronal a veces. O sea, los coches de Google no van solos porque tengan una sola red neuronal y así millones de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Os voy a explicar un poco, dentro de los modelos de razonamiento, los Knowledge Based Systems, que son los sistemas basados en reglas. Básicamente, la idea de esta distinción entre los sistemas basados en reglas y el Machine Learning es que un poco la idea natural del razonamiento de los seres humanos, digamos. O sea, tenemos razonamiento, vamos a decir, automático, como es la visión, ¿no? O sea, reconocer una imagen. Eso es como razonamiento automático, no hay símbolos. Luego tenemos un razonamiento simbólico, que es un razonamiento en el que podemos llamar razonamiento consciente, en el que hacemos planes para lograr un objetivo, ¿no? Es cuando de forma natural decimos, estoy pensando cómo hacer algo, ¿vale? Aquí, la inteligencia artificial clásica, aunque parezca que no, tuvo bastantes éxitos. Tuvo el mismo problema que en realidad tenía la inteligencia artificial moderna, que era el problema de la potencia de cálculo. Pero la potencia de cálculo la vamos superando, ¿no? Es un problema que, bueno, ya no es tan importante. Entonces os pongo algunos ejemplos. Esto también es algo que me gustaría que hoy, y luego podemos discutir, pero tengáis claro que se siguen aplicando la inteligencia artificial clásica para muchas cosas y usamos el Machine Learning, el razonamiento no simbólico, para otras muchas y luego las podremos mezclar. Por ejemplo, diagnosis. Bueno, en diagnosis, no sé, hay un sistema que hacía diagnóstico de finales de los 70 que se llamaba MySyn. Voy muy rápido, con el rollo de historia, o sea, voy muy rápido. El tema de esta diagnosis, que os lo he puesto ahí, es que hay un diálogo con el paciente. Diréis, es que hay una red neuronal que le metes los síntomas y te dice lo que tiene. Ya, perfecto. Pero yo no hablo de eso. Yo hablo de que la app hable con el paciente, que es lo que hablaremos al final de la charla. O sea, que ¿cómo estás? ¿Tienes fiebre? ¿Dónde has estado hace poco? ¿Has comido esto? ¿No has comido? Esto estoy hablando yo, ¿vale? Luego, sistema de planificación de tareas. Esto, por ejemplo, puede ser una app que está ayudando a alguien paso a paso a resolver una avería. Hay una avería en el motor de un avión y nuestro dispositivo nos está ayudando. No, lo hacemos conjuntamente, la app y nosotros.
Esto vuelve a ser sistemas de gestión de diálogo, pero en un aspecto más genérico, dialogar con la gente. Reconocimiento de texto complejo, gramáticas. Vale, aquí también hay con mucha controversia. Fijaros que he tenido cuidado, he puesto texto complejo, gramáticas. A ver, hay una diferencia entre esto y lo que hace Google, traducción automática rápida. A ver, traducir de un idioma a otro idioma de forma automática, sin pasar por nada en medio, puede ser una red neuronal. Entender lo que está diciendo la persona al hablar, entenderlo, no es una red neuronal. Luego iremos viendo qué es entender, pero es que hay una diferencia abismal entre entender y traducir. ¿Vale? Os he puesto ejemplos de razonamiento simbólico, razonamiento no simbólico, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, clasificación de textos. Bueno, el problema de la clasificación de textos podemos considerarlo no simbólico, pero siempre y cuando esta clasificación que estamos haciendo es un poco minimalista. Mails que son spam, no son spam. Es un comentario de un web que insulta o no insulta. ¿Es una novela de qué tipo? ¿Vale? Vale, esto es maravilloso, pero no estamos reconociendo un texto complejo. No estoy entendiendo de qué va. No es un problema de matemáticas y no está entendiendo el problema de matemáticas. ¿Vale? Y bueno, ya os he explicado la traducción automática rápida, por eso hago la diferencia entre traducción automática rápida y lo que es reconocimiento de texto complejo. ¿Vale? Vale. Bueno, este es el Photomath, que es la... Os pongo un vídeo cortito porque he visto que algunos como que no tenéis muy claro qué era. Y es un anuncio, que un poco lo que hace, ya os digo, ahora mismo lo está haciendo mi hijo Hugo. Básicamente hace una captura, una primera captura, te lo va explicando por pasos. ¿Veis los pasos? Básicamente hace esto, ¿ok? Vale, esto de entrada, pues, hostia, parece, oh, no, está bastante bien, vale. Entonces, ¿hay una red neuronal maravillosa que ha hecho esto solo? No, no hay una red neuronal que ha hecho esto solo, perdón. En realidad lo han hecho usando las dos técnicas una detrás de otra. En el paso 1, la programación no simbólica coge los datos de entrada, reconoce la imagen, y esto sí es una red neuronal. Perfecto, nos lo pasa a dígitos, ¿vale? Pero luego tenemos la programación simbólica porque, por ejemplo, otra cosa que se hace bien en símbolos, con programación simbólica, es modelizar álgebra o cálculo. Es bastante fácil modelizar álgebra y cálculo. Así que podemos resolver ecuaciones derivadas y, lo más importante, podemos explicar paso a paso cómo lo estamos haciendo. Así que estamos planificando y al planificar lo mostramos y al mostrarlo estamos enseñando. ¿Vale? Básicamente es lo que está haciendo el sistema. Vale, reconocimiento de texto en la fórmula de la imagen. Os lo pongo porque básicamente, digamos, os pongo realmente código. Esta presentación os la dejaremos en algún sitio y podréis descargaros, pero como por orden que podéis usar para hacer vuestro propio Photomath, ¿vale? A ver, hay varias formas de reconocer texto. Yo, por ejemplo, me gusta el Tesseract OCR iOS. En teoría, en Xcode 11 con el Vision Framework, pues ya lo va a hacer él. No lo hace igual de bien que el Tesseract OCR iOS, porque el Tesseract iOS OCR hace un truco, que ahora lo explicaré. Y aquí tenemos el Swift OCR, que solo usa redes neuronales. También os voy a explicar por qué es mejor, bueno, lo voy a explicar ya, por qué es mejor este que este. Básicamente es porque este usa redes neuronales y diccionarios. Bueno, es un truco bastante sencillo. Cuando veáis el código, que os lo pondré, veréis que el Tesseract te obliga a elegir el idioma. Para reconocer una ecuación nos da igual el idioma, pero bueno, como también reconoce texto y lo podéis usar para otra cosa que no sea reconocer ecuaciones, es bastante interesante saber el idioma. ¿Por qué? Han entrenado la red en un idioma concreto, pero es que además luego hacen algo que ya no tiene nada que ver con redes neuronales, y es bastante sencillo. Tienen un diccionario, imaginaros que reconoce letras que forman una palabra, que esa palabra realmente no existe en un diccionario de ese idioma. Entonces, ¿qué están haciendo? Están usando otro sistema para poder pasar de una forma más eficiente de lo que han reconocido a la palabra real. Eso es un diccionario normal, es un árbol, ¿sabes? De prefijos y distancias, no es ya una red neuronal. Pero al usar las dos combinaciones, esta acierta bastante más. Este es puro Swift, solo usa redes neuronales. Es cierto que con condiciones de luz en la foto, no sé qué, reconoce mejor, pero al no llevarlo del idioma, acierta menos cuando reconocemos texto, ¿vale? Mirad, este es el código Swift, que es
Es que es totalmente súper sencillo. O sea, fijaros que he puesto esa aplicación, si la buscáis, el Photomath, es como la megatop. Pero en realidad la aplicación megatop, si importáis Tesseract, lo podéis usar diciéndole casi cualquier idioma, porque vamos a reconocer esto. Simplemente son estas líneas que básicamente le dices el idioma y lo primero que hace es directamente te captura esta ecuación y te la pasa a una lista de caracteres. Como podéis ver, bastante sencillo. Estoy haciendo un ejemplo muy rápido, ¿eh? Luego vamos a entrar en detalles en redes neuronales para que veáis un ejemplo de combinación de cosas, ¿vale? Vale. Y aquí tenéis, aquí empezamos el maravilloso mundo del razonamiento simbólico. Esto es Prolog, ¿vale? Prolog es un lenguaje declarativo. Si os estáis preguntando por qué, si os voy a explicar Prolog, no es mi intención. Lo que pasa es que luego os enseñaré cómo se ha hecho un Prolog en Swift, con lo cual podríamos ejecutar esto en Swift, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno cuando luego os enseñe que hemos hecho un Prolog en Swift? Que Prolog es un lenguaje declarativo. Tú solo pones reglas. Como un poco como SQL os suena de base de datos. Tú pones allí un select y él te hace una búsqueda, ¿no? Bueno, no es tan así, ¿no? Pero me entendéis. No haces un bucle. Prolog es un poco igual. Prolog es listo. Pones hechos y reglas. Luego os explicaré cómo funciona esto, ¿vale? En realidad, esta primera página de aquí es una sola página, es lo que se llama una gramática. Prolog también reconoce gramáticas. Los idiomas tienen gramáticas, la gramática del español, pero las matemáticas también tienen gramáticas. Básicamente es una gramática que nos está describiendo pues la precedencia de operadores, el multiplicar, el no sé qué, ¿vale? Ok. Entonces, una vez ejecutamos esto sobre lo que nos ha devuelto el OCR, la red neuronal, o como, ¿no?, el reconocedor de caracteres, esto nos lo transforma en unos predicados, que ahora os explicaré qué es. Pero básicamente es que nos lo transforma en una forma que luego otro, os digo que esto es a modo de introducción, ¿eh? Un conjunto de reglas, os he puesto todas, las tendréis, ¿eh? Son menos de las que parecen, esta página no es, porque esta es de formatear texto, pero es un conjunto de reglas, creo que son 3 páginas, que lo que hace es resolver la ecuación, ya está, eso resuelve la ecuación. Pero no solo la resuelve, explica cómo la ha resuelto. Que esto es una gran diferencia, ¿entendéis? Cuando queréis explicar algo, el proceso de... Esto es una opción, ¿vale? Aquí os pongo cómo trabajamos con esto. Tenemos un intérprete que se llama Swift Prolog. Ahí hacemos todas nuestras pruebas, calculamos las reglas y cuando ya las tenemos, porque es un entorno, todo esto es free, ¿eh? Se puede descargar, lo podéis usar. Cuando ya lo tienes, las reglas, entonces las ponemos en el entorno de Swift y las cargamos en el programa en Swift, ¿vale? Vale. Bueno, básicamente, cuando por fin hemos hecho todo esto, ¿qué hemos obtenido? Obtenemos, básicamente, que le pedimos que nos resolucione la ecuación y nos la resuelve, ¿eh? Entonces nos la resuelve paso a paso. 9x, 4x más 15, y nos dice pasar a la izquierda el 4x, lo pasa a la izquierda, 15, 5x, lo hace y nos lo cuenta paso a paso. Es básicamente lo que hace el Photomath, ¿vale? A ver, ¿tiempo a hacer esto? No es un Photomath, porque el Photomath resuelve millones de problemas, pero pensad que es muy fácil añadiendo unas cuantas reglas solucionar sistemas de ecuaciones por sustitución, por ejemplo. Es muy fácil derivar. Derivar pueden ser apenas, no sé, 40 reglas. ¿Sabes? O sea, realmente aumentar la potencia de tu aplicación es muy fácil añadiendo pocas reglas. ¿Vale? Vale. Bueno, ahora viene un poquito de teoría porque como un poco, muy poquito, de cómo funciona esto de la lógica, porque me habéis explicado, claro, yo os he dicho, esto son las reglas, pero tampoco se explica muy bien cómo funcionan estas reglas. He dicho, solo hay reglas. Vale, un poco de historia. Hay un tipo de lógica, que es el cálculo de orden cero, que se llama, donde no hay variables. Ya os empiezo contando lo malo que tenía esto. No había variables, entonces solo había hechos. Juan es padre de Pedro, Antonio es padre de Juan, y había conectores. Juan es padre de Pedro y Antonio es padre de Juan, entonces Antonio es abuelo de Pedro. Bueno, esto es maravilloso, son reglas sin variables, con lo cual, imaginaros que las reglas fueran así, que no lo son. Solo podíamos responder preguntas que respondían cierto o falso. Juan es padre de Pedro, no sé qué, ¿sabéis? Y entonces él decía cierto o falso. Bueno, esto es bastante limitado, no nos sirve mucho para nada. Vale. Entonces llegó el cálculo de predicados. Ya os digo que la terminología me la salto y voy muy como directo, porque hay muchas cosas que explicaros. Intento, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos predicados, aquí podéis ver que es un conjunto de términos, y los términos pueden ser variables y constantes. Por ejemplo, Juan es padre de Pedro.
Antonio es padre de Juan, el padre de Pedro no lo sé, es una variable, no lo sé. Hay los mismos conectores que antes. Entonces, en este caso, este tipo de lógica es más potente. Nos puede contestar sí o no, pero nos puede contestar como cosas como ¿quién es? O sea, el abuelo de Pedro es X. Y se lo lanzamos a Prolog o a nuestro Prolog que haremos en Swift y nos dirá, es Antonio. Esto es el mecanismo subyacente, así explicado con reglas muy tontas, que hay debajo de lo que os he contado antes, de cómo resolver ecuaciones y cosas mucho más complejas. Podéis pensar, hay muchos sistemas de reglas en el mundo. Voy a hacer una app que ayuda a pagar menos impuestos. Son un conjunto de reglas, pagar menos impuestos. ¿Por qué? Básicamente porque tendrás que dialogar con el otro, porque básicamente el otro no te habrá con el usuario, no habrá introducido todos los datos, porque a lo mejor ni lo sabe. Tú tienes que preguntarle aspectos sobre el tema, ¿vale? Luego, para los que seáis super fans de Swift, bueno, aquí tenéis el predicado término, 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 y entonces esto, hay una cosa muy chula de Swift que luego lo explicaré cuando veamos cómo hacer un prolo, que son los tipos enumerados, pero que puedes instanciar. Yo no sé si esto, los que usáis Swift, habéis usado tipos enumerados instanciados, porque normalmente los tipos enumerados en los lenguajes de programación, enumero los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, no sé qué, y como mínimo tienen un valor raw, que es lunes 1, martes 2, y ahí acaba, los tipos enumerados. Sin embargo, los tipos enumerados de Swift, cuando los veamos, veremos que tienen una pinta un poco extraña, porque resulta que tienen predicados, variables y se pueden instanciar. Es un poco medio mágico, no sé, a lo mejor estaban pensando en algo de esto. Vale, vamos a empezar a hacer nuestro prolog y lo vamos a hacer en Swift, ¿vale? Para hacer un prolog en Swift, para arrancar hemos cogido el código de Dimitri Racorn, que está aquí en GitHub, que lo podéis coger, pero lo hemos modificado bastante porque para que nuestro prolog sea capaz de hacer las cosas que nosotros queremos, este prolog era muy sencillito y le hemos añadido como bastantes cosas, ¿no? A ver, básicamente hay otros prolog hechos en Swift, pero este nos gusta porque está implementado así, como un Swift Embedded Domain Specific Language, que esto, no sé si los conocéis, pero también es muy guay en Swift, y es la capacidad de definir un lenguaje tuyo que usas dentro de Swift. Esto se usa mucho, por ejemplo, para definir interfaces, porque hasta que llegó Swift UI, pues la verdad es que era un lío total definir una interfaz y había que escribir 400.000 líneas. Bueno, lo podéis intentar hacer con el storyboard o no, o suicidarte, pero realmente empezaron a salir lenguajes de estos que realmente simplificaban mucho y lo que antes escribías con 200 líneas, pues lo acababas escribiendo con 4. Bueno, la idea un poco de implementar un prolog en Swift es lograr tener nuestra base de conocimiento y que nosotros tengamos reglas y hechos como que el padre de Pedro es Miguel, escritos así, de una forma normal, ¿sabéis? O sea, sin tener... Porque ahora esto uno podría programar un Swift también, creando millones de clases y entonces creando una clase de tipo regla y luego una clase, no sé qué, pero claro, nuestra definición sería algo inmenso, o sea, no sería manejable. Entonces, la forma intuitiva, pues es crear un lenguaje propio e introducirlo dentro, ¿vale? Os voy a explicar un poco, esta ya es una parte más de Swift, qué trucos usamos, porque cuando alguien dice que va a hacer un EDSL, básicamente está usando unas características de Swift que hacen que se pueda hacer esto. Es un conjunto de técnicas, ¿vale? A ver, la primera técnica, mirad, lo primero que hace básicamente es que define la base de conocimiento como un expresible by array literal. Básicamente es que esto es un array y que cuando recibe esto como parámetro, fijaros que luego hace un init y se lo va a pasar como un conjunto de términos. Esto es importante en tiempo de compilación. ¿Por qué? Perdón. Esto son métodos estáticos de la clase término, ¿vale? Entonces, es importante que cuando hacemos esto, aquí ya le estamos diciendo que es un conjunto de términos, con lo cual no fallará en tiempo de compilación, porque encontrará los métodos que son métodos estáticos de la clase término, ¿vale? Y ahora ya podrá ejecutar esto, ¿vale? Estos métodos estáticos de la clase término, en realidad, lo único que están haciendo es instanciar tipos enumerados del tipo término y del tipo regla con los valores que recibimos como entrada. O sea, que en realidad tenemos, dentro de término, tenemos un tipo enumerado
que es término, y un tipo enumerado, que es regla. Y en realidad los estamos instanciando. O sea, es bastante sencillo. Lo que estamos haciendo al final es convertir nuestras reglas en, en instancias de tipos enumerados. ¿Vale? Una vez tenemos eso, a ver, es un poco complejo, ¿no? ¿O no? Lo único que hemos hecho es transformar nuestras reglas en un array de tipos enumerados. ¿Sí? Y estos tipos se pueden instanciar, que es la gracia de Swift, ¿vale? Que es diferente de otros lenguajes. Vale. Bueno, una vez los tenemos instanciados, ahora podemos hacer cosas curiosas como esto, que es acceder, por ejemplo, claro, tenemos que tener una forma de poder acceder al nombre de la regla, y veis, es una forma bastante sencilla. Haciendo esto podemos acceder al nombre de la regla. Esto es importante porque luego, en realidad, cuando tienes un conjunto de reglas, lo que tienes que hacer es localizar las reglas que tienen que ver con tu objetivo. Por ejemplo, imaginaos que hay una regla que la primera regla para resolver una ecuación es EQ. El nombre de la regla es EQ. Pues tendremos que localizar la regla que empieza por EQ. Entonces, es muy fácil extraer las partes de un tipo enumerado, instanciado, ¿vale? Vale, y con todo esto, al final, con esa base de conocimiento y haciendo una pregunta como esta, dime todos los padres que encuentres, pues aunque ahí tenemos 3 hechos, en realidad solo ha encontrado 2 padres, ¿vale? Ha encontrado que Miguel y María son padres de Juan, pero no sabe quién es el padre de Pedro, ¿vale? Bueno, pensad que, os lo he puesto con esto, pero claro, la idea es todas las reglas que habéis visto antes están metidas ahí. Para eso así resuelve el sistema de ecuaciones, ¿vale? Vale, ¿cómo hace esto? Para hacer esto, en Prolog se hace una cosa llamada unificar, ¿vale? Esto tiene que ver también con cómo se hace el matching con los tipos enumerados instanciados. Básicamente es, imaginad que tenemos padre de x, y, no sabemos nada. No sabemos nada. Entonces, estamos buscando dentro de nuestra base de datos de hecho cualquier cosa que haga match, en realidad no es un matching, sino que cuadre con padre de x, y. Entonces, imaginar que en la base de datos tenemos, bueno, sé, padre de Juan, Antonio. Ok, eso hará matching con las 2 variables, es decir, que será cierto que ha encontrado un padre de alguien, padre de Juan y Pedro, eso es cierto, ¿vale? Y así vamos haciendo matchings, ¿no? A ver, ¿qué pasa si ninguna de las 2 variables está instanciada? Esto es el caso más raro de entender. Esto es cuando, a ver, puede que una regla ejecute otra regla, por ejemplo. No sabemos quién es el padre de alguien, pero lo vamos a hacer buscando su hermano, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en realidad, viene a decir algo, imaginaros, de que el padre de alguien no lo sabemos, pero vamos a obviar cosas raras. Si el padre de alguien es X, pero no sabemos quién es su padre, pero sabemos el padre de su hermano, podemos asumir que el padre de su hermano será su padre. Ok, las variables, si X representa el padre de su hermano y Y representa a su padre, pero ninguna está instanciada todavía, al final es cierto porque quiere decir que los 2 están buscando al mismo padre. ¿Entendéis un poco cómo funciona la idea? La idea es que a veces las variables todavía no sabemos cuál será el hecho, pero sabemos que es el mismo hecho. Entonces, el sistema lo que dice es la misma variable. Vale. ¿Qué pasa si las 2 variables están instanciadas? Vale, la instanciación es como darle un valor, ¿sabéis? Entonces solo es cierto si es el mismo valor. Porque podemos encontrar, imaginaros, ¿no? Encontramos, en nuestra base de datos hay muchos padres, pero claro, puede que, para que realmente sea cierto, imagínate que ponemos padre, otra vez, ¿no? Padre Juan, Pedro. Pues ese es el único valor cierto. Y si están en variables x y, x es Pedro y es Juan, solo esos 2 valores de variable harán cierto esto, ¿vale? Bueno, con este sistema de unificación, bueno, constante, es si son hechos de la base de datos tal cual, y con este sistema, básicamente el Prolog funciona con este sistema y un sistema que se llama backtracking, que el backtracking es como si, para que me entendáis, es el abuelo del backpropagation, que luego hablaremos de las redes neuronales, ¿vale? Básicamente veréis cómo funciona. Solo funciona con esto y un algoritmo de backtracking. Un algoritmo de backtracking, bueno, este es el algoritmo de unificación escrito en Swift, que básicamente vuelve a hacer lo mismo, que es acceder a la variable, al nombre de variable, y entonces ver qué otros nombres de variables de este tipo enumerado instanciado
cumpliendo las normas del matching, o es decir, o tienen el mismo valor o representan la misma variable, y esto es importante para localizar qué hechos nos cuadran con nuestro sistema de reglas, ¿vale? Vale. El backtracking. El backtracking es una forma coloquial de definir, es una forma de volver a mirar, es una forma o de obtener resultados alternativos o de encontrar, o si nos equivocamos, volver hacia atrás, ¿vale? Os lo explico. En el caso de antes, hemos visto que solo ha salido un padre, pero realmente el sistema ha hecho backtracking, porque el sistema tenía los dos padres, pero solo tenía una madre. Entonces, para encontrar padres, había una única regla que decía, para saber los padres de alguien, miro el padre, luego miro la madre. Vale, empezó con el primero. Instanció desde la base de datos, de hechos, el primer padre, ¿no? Lo encontró, buscó la madre, no lo encontró, falló, hizo back, tiró hacia atrás. Tenía un padre, pero ya no sirve porque no encontró la madre. Cambia a otro padre, busca a la madre, la encuentra, ya la ha encontrado. Un poco entendéis el algoritmo de backtracking, para adelante, para atrás, que significa un poco, es un algoritmo recursivo. Es hacer una llamada recursiva adentro o volver a subir hacia arriba. ¿Sí? En realidad todo esto funciona, Prolog funciona así, con llamadas recursivas. Es decir, tengo una regla. Para satisfacer una regla, o hay un hecho que ya me lo dice. Todo esto, como voy a poner muchos más ejemplos de reglas, al final lo iré explicando. Pero, básicamente, el Prolog funciona así. Yo quiero satisfacer una regla, que es la solución a mi problema. Esa regla, o tengo hechos que me la dan, o tengo otras reglas que me ayudarán a calcular hechos que todavía no sé. Y cuando los tenga, habré resuelto el problema inicial. Así que lo que hago es básicamente descomponer un problema en subproblemas. ¿Vale? Esa es la idea genérica de cómo funciona Prolog y cómo funciona este Prolog hecho en Swift. Vale, básicamente esta es la idea. Vale, aquí es un ejemplo que os pongo de que si realmente, mirad, aquí hay dos reglas ya, y es un poco lo que os he explicado. Al añadir una regla que antes no estaba, que es la regla de buscar la madre a través del hermano, en el primer ejemplo solo había encontrado un padre, unos padres, pero en el segundo ejemplo ya he encontrado dos padres. ¿Qué he hecho? Bueno, cuando antes ha tenido que hacer backtracking la primera vez, no ha sabido qué hacer porque no había otra regla y no había otro hecho. Pero esta segunda vez, al poder buscar los padres usando al poder encontrar la madre, haciendo el buscamadre, que a su vez usa hermano, ha podido encontrar otros padres, ¿sí? Todo esto que está así como muy abstracto, entiendo que es un ejemplo como muy ¿sabéis? Como muy sencillote. Bueno, si lo vais pensando en otro tipo de app, la primera os la he puesto porque realmente funciona y Photomath funciona muy bien. Pero si pensáis en otro ejemplo, que puede ser, que luego os enseñaré, el de ayudar a hacer diagnosis médica o ayudarte a hacer la declaración de la renta y pagar menos, veréis que es un poco parecido, ¿no? Por ejemplo, os enseñaré el de diagnosis médica, pero bueno, la declaración de la renta es un poco igual. Tú tienes unos datos iniciales, pero un sistema basado en reglas te podía preguntar de repente, ¿pero estás inscrito en algún colegio profesional o en algún sindicato? Porque eso tiene deducción. O podía empezar a hacerte reglas del estilo, pero tienes hijos, pero entonces, ¿son menores? No son menores. Y podía empezar a dialogar contigo. Eso son reglas, no solo es mucho código picado en Swift, porque ya hemos hecho un Prolog picado en Swift. Lo que estamos haciendo es añadir reglas. Y con esas reglas, me podéis decir, hombre, pero en Swift también programamos muy rápido. Ya, pero en realidad, intuitivamente, como hemos hecho un Swift, hemos metido Prolog dentro de Swift, es bastante más mantenible. Reglas, que en un montón de código. Bueno, esto es un poco el primer paso rápido ahora. Bueno, ahora resulta que el Prolog lo tenemos que hacer realmente un poquito más complejo para llegar a hacer esto que os estoy diciendo de preguntar a la gente, explicar cómo lo hace, solo un poquito más potente, ¿vale? Esto no lo hacía ese Prolog y lo hemos añadido en la WOC, pero en el código que os dejaremos por ahí, pues está, ¿vale? Este poquito más potente es añadir métodos nativos. ¿Qué es un método nativo? A ver, Prolog, por lo que yo os he contado hasta ahora, es una cosa que metes unas reglas, unos hechos, y él se pone a pensar, ¿no? Y él llega a unas conclusiones. Hasta ahí me podíais decir, pues sí, como una red neuronal. La he entrenado, le meto una entrada y me da una salida. Ya, pero no es la idea. La idea es que en mitad del proceso pueda preguntarte las cosas que todavía no sabe. Vale.
Y también la idea es, que es lo que hacía el Photomath, poder explicar el proceso que estás siguiendo para solucionar algo. No que me lo diga al final, o de hecho que solo me dé el resultado. Para eso añadimos métodos nativos y hacemos otra cosa, y es que encapsulamos todo el prolog que hemos hecho en un subsistema concurrente. Yo no sé, para muchos programadores de aplicaciones móviles usan la concurrencia solo para, como, voy a cargar fotos de forma paralela, voy a hacer, no, yo, al menos una cosa que hago cuando hago aplicaciones es, al principio ya pienso en los subsistemas concurrentes que tiene mi aplicación. Por ejemplo, el caso que yo pongo a los alumnos. Hay un sistema, ¿no?, en los editores de texto que corrige faltas. Es un subsistema concurrente que está accediendo a una estructura compartida, que es el texto, pero está ahí funcionando de forma concurrente, ¿vale? Una aplicación móvil igual o más todavía, ¿vale? A ver, entonces, bueno, vamos a empezar a hacer nuestra asistente de heridas veraniegas, que al principio lo vamos a hacer solo con reglas y luego le añadiremos una red neuronal, ¿vale? Vale, básicamente aquí tenéis diferentes tipos de heridas, espero que no seáis muy aprensivos, pero bueno, no... A ver, esta creo que es una picadura de medusa, esto creo que es un mosquito y esto es una alergia al frío. Vale, la idea es... tranquilos, no tenéis que ser, pero la idea... Sí, existe la alergia al frío. Sí. Entonces la idea es, bueno, tener una app que va a ayudarte a saber lo que te pasa. Vale. Os explico un poco en este diagrama cómo va a funcionar esto, ¿vale? A ver, vamos a encapsular aquí, en otro thread, programación paralela, ¿sí? Otro hilo de ejecución. Vale. Vamos a encapsular aquí, un thread es una ejecución paralela, bueno, para lo que no sabes, es como que está ejecutando la aplicación dos cosas a la vez. Aquí nuestro sistema lógico, y aquí tenemos nuestro view controller o nuestra lógica normal de la aplicación de toda la vida. ¿Vale? Vale. Lo que vamos a hacer, el realizer, en realidad, es el que está haciendo el backtracking. Es una clase, que ya la veréis, bueno, el código que está haciendo backtracking. ¿Y qué le pasa al realizer? Que cuando está haciendo esas cosas que yo digo, de ir para adelante, para atrás, de hacer llamadas recursivas, bueno, en el estado actual lo que tenía era, no tengo ni idea, doy error, porque no sé lo que te pasa, ¿no? O no sé quién es tu padre, para. Lo que vamos a hacer es que pueda preguntar. Cuando el realizer pregunte, en realidad lo que vamos a hacer es enviar un mensaje aquí y el realizer se va a quedar en un semáforo en white. ¿Esto lo habéis usado, semáforos? ¿Sí? Básicamente ese thread se va a quedar bloqueado. Ya sabéis que la aplicación va a estar funcionando bien, solo que ese thread, bueno, podemos poner timeouts y cosas, ¿no? Pero de entrada queremos que el usuario nos conteste porque tengo una pregunta, porque no sé por dónde seguir o porque esa pregunta me parece interesante en este momento, de lo que está pensando, ¿no? Vamos a llamarlo así, de lo que estoy pensando, ahora me parece interesante. Así que agarra el semáforo, lo pone a white y vale, y se queda esperando. Aquí nos llega un mensaje y el usuario nos responde. En ese momento, para responder, ya sabéis que lo que va a hacer es, bueno, enviarnos la respuesta, eso provocará también un signal. Al hacer un signal, ahora lo veréis en el código, se despertará y evaluará la respuesta del usuario. Imaginaros que esa pregunta, bueno, es positiva. Yo te he hecho una pregunta, ¿no? Del estilo, ¿has ido a la playa esta mañana? Si me dices sí, añadiré un hecho nuevo, un fact de esos que habéis visto, como lo de ser padre de. Añadiré un hecho que dice, ha ido a la playa esta mañana. Y el motor de Prolog seguirá funcionando. Pero ahora tiene un hecho que no tenía antes y que ha considerado importante preguntar, y es si has ido a la playa este verano, ¿vale? Lo añades y en ese momento, ¿veis? Crear predicado y el Prolog sigue funcionando, pero ahora tiene un hecho más. Sabe que has ido a la playa. Vale. Bueno, Logic Subsystem básicamente tiene un star que hace un perform selector in background. Ya sé que muchos programadores no son fan de los perform selector y que les gusta central dispatch, no sé qué. A mí me gusta todo encapsularlo en clases. Y bueno, por mi estilo de programación me gusta que los subsistemas sean clases, ¿vale? En todos los lenguajes que hago. Y entonces me gusta que funcione así. Entonces hacemos perform selector y lo único que hace es ejecutar un thread en background y cargar nuestra base de conocimiento inicial, ¿vale? Que nuestra base de conocimiento inicial es un conjunto de síntomas, básicamente, que es que si tienes picor, no tienes fiebre. Estos son los síntomas que tiene el paciente, ¿vale? Los que él te dice de entrada.
pero es que hay cosas que no te ha dicho. Eso le pasa a un médico. O sea, de entrada él te dice cosas. Tengo picor, no tengo fiebre, me ha salido rápidamente algo y luego hay también una variable, digamos, un hecho de entorno que dice que estamos en verano. Vale. Entonces tenemos aquí, imaginaros un listado de enfermedades, y aquí hay esta enfermedad se llama alergia al frío. Vale. Y luego tendremos un montón de reglas que son reglas de diagnóstico. Muchas. Imaginaros que hay muchísimas reglas de diagnóstico, muchas pueden ir a parar a la misma enfermedad, muchas pueden ir a parar a una única enfermedad. ¿Veis? Estoy haciendo reglas, y ya esto va a empezar a hacer diagnosis. Básicamente, mirad cómo es esta regla. Lo primero que dice es, ¿tienes picor? Sí, es un hecho que me ha dicho ya el usuario. Ah, fantástico. ¿No tienes fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Te ha parecido una erupción cutánea? Sí. ¿Estamos en verano? Sí. Oh, hasta aquí bien. Y de repente aquí, como no tiene un... Imaginaros que hay otra regla que directamente ejecutaría te has bañado, ¿sí? Que aquí pondría te has bañado. Daría error. ¿Ok? Entonces, esa regla no funcionaría. Pero esta lo que hace, y diréis, ah, entonces ya no lo acertaría. No, porque entonces ejecutaría esta, ¿me entendéis? Es como si hubiera dos. Imaginad que hay una regla que no tiene los ask, preguntar. Esa regla fallaría. Pero tenemos esta que hace ask, que es preguntar, es un predicado nativo. Hace todo lo que os he enseñado antes. Dice, ¿te has bañado? Eso se queda parado ahí. Cuando está evaluando esta regla, se queda parado. Llama al CREA principal. El CREA principal le pregunta al usuario, sale escrito, ¿no? Como un WhatsApp, ¿no? ¿Te has bañado? Él tiene que responder sí o no. Si responde sí, creará el hecho te has bañado. Como lo ha creado, lo encontrará, porque esto lo ha creado, al decir sí. Luego vuelve a preguntar, ¿el agua estaba fría? Sí, lo crea. Y como lo crea, al final llega la diagnosis. ¿Sí? ¿Me habéis seguido un poco cómo funciona esto? Vale. Vale. Básicamente, a ver, programar esto es como muy sencillo. La función de pregunta es ejecutar un método en el CEA principal. La función de respuesta es básicamente, bueno, esto se podría hacer de una forma mucho más elegante, ¿vale? Esto son simplemente acceder a un static del realizer, hacer un signal, ¿vale? Esto se puede hacer mucho mejor, mucho más elegante, pero solo para que lo veáis rápido lo que estoy haciendo, ¿vale? Que es despertar al thread secundario cuando ya le he dado la respuesta, ¿vale? Cuando ya le he dado la respuesta, fijaros que aquí estaba lo que había hecho cuando el objetivo era preguntar. Como el objetivo era preguntar de la regla, básicamente lo que ha hecho es coger el primer parámetro, que era lo que quería preguntar, y lo que os he dicho de ponerme en espera, pero antes hacer la pregunta y ponerme en espera. Estoy esperando la respuesta. Aquí lo que está pasando es que el thread aquí obtiene la pregunta que quiere hacer desde dentro del argumento, del predicado, porque te has bañado en no sé qué, obtiene el argumento, hace la pregunta, se queda esperando y se queda esperando, ¿vale? Cuando el CEA principal le haga el signal, seguirá la ejecución aquí. Aquí falta un if, no está en este código, bueno, es un fallo. Aquí debería mirar si la respuesta que le ha dejado es sí, y en ese caso crear el término. Si no, no lo crearía. Si no lo crea, falla la regla. Si lo crea, la regla avanza. ¿Sí? Bueno, a ver, todo os puede parecer un super lío, pero un poco el mensaje que os quería dar es que hay más cosas aparte de redes neuronales y que empezaréis a entender que estos sistemas de reglas funcionan bastante bien, ¿vale? Ahora, funcionan bastante bien y funcionará mejor cuando después de que os explique un poco de Machine Learning lo juntemos de una forma totalmente ultra sencilla, con 2 líneas, con esto, ¿vale? Con el Machine Learning. Básicamente porque, para que os hagáis una idea, este sistema de diagnóstico, que también se hizo uno muy parecido en los años 70, se llama Amazing, tiene el mismo problema que tenía aquel, y es que no ve. No, o sea, no ve. Lo más guay para este sistema de diagnóstico es que aparte de que te haga todo esto, poder obtener otra entrada adicional que fuera la entrada de la red neuronal, que viera cómo es tú esto. O sea, también me podríais decir, hostia, pero es que la red neuronal está fantástica, que acierta seguro. Bueno, a ver, con un sistema de diagnóstico, es decir, que realmente le estás diciendo al usuario que le está pasando algo, estaréis conmigo que es interesante como hacerle preguntas y llegar como a un acuerdo. Es decir, que la red neuronal te da una entrada y luego se establece un diálogo y a partir de ahí le damos una opción, ¿vale? Esto pasa igual en millones de cosas, ¿eh? Cuando decimos esto de
arreglar una pieza. Yo, por ejemplo, trabajo en nuestra empresa, o sea, mi empresa trabaja para A+, Airbus, y hace lo mismo, ¿sabéis? O sea, tenemos que hacerle... Una cosa es las señales que recibimos de los sensores. A+ hace las pruebas de los motores de Airbus. Entonces, una cosa es recibir las señales de los sensores cuando están haciendo una prueba de martillar una turbina, luego tenemos la imagen y luego tenemos reglas para ver qué tal está yendo lo que llaman ensayo, ¿sabéis? Todo junto. No nos fiamos solo de la foto, no nos fiamos solo de las señales. Hacemos todo junto, ¿vale? Es un poco la idea. Vale, bueno, hasta aquí esto es lo que llamamos inteligencia artificial clásica. No sé, he ido muy rápido, habéis pillado un poco la idea, sí. A ver, no son muchos conceptos profundos de programación en Swift, tampoco se explican muchas cosas. Solo deciros que los tipos enumerados, ese tipo de tipo enumerado encapsulado es muy útil y sirve para esto. Daros la idea de los lenguajes embebidos, que no solo sirven para hacer interfaces, que se pueden usar para otra cosa como esto, ¿vale? Y la idea del backtracking, que es es un algoritmo recursivo bastante sencillo, ¿vale?, de programar, que en realidad cuando veáis el código apenas son 2 ficheros de Swift para tener un motor de Prolog dentro de vuestra aplicación. Vale. Machine Learning. Bueno, voy a explicar 4 cosas, luego va a haber un poquito de teoría de mates. Voy a intentar ir muy rápido, pero a mí me gusta hacerla porque hay mucha teoría de mates por ahí que es un poco extraña. No sé cómo vamos de tiempo, esperad. Bueno, se hace un poco duro, ¿se hace duro? ¿No? ¿No? ¿Voy tirando? Vale, ok, voy tirando, vale. Machine Learning, vale, a ver, cuando hablamos de Machine Learning todo el mundo habla de redes neuronales solo, pero bueno, esto es una cosa que a mis amigos, a mí nos hace mucha gracia, porque es que es eso, todo el mundo cree que los coches autónomos se conducen solos porque hay una red neuronal que lo hace todo. O sea, que ve y luego después de ver ya decide si va a girar a la izquierda o a la derecha y luego lo hace todo. No, bueno, no. O sea, hay una red neuronal que ve y luego hay un árbol de decisión que hace no sé qué. Incluso en otros sistemas un poco más raros también hay reglas porque hay una cosa que las redes neuronales no llevan bien, aparte de poder no hablar mucho contigo, hay otra cosa que tampoco llevan bien y es la planificación a largo plazo, pero a muy largo plazo. Esto no tiene que ver con conducir coches, pero la planificación a largo plazo parece un proceso como mental, como que requiere otro tipo de tecnología, no la red neuronal. Vale, total, que hay un montón de modelos que entrenamos, esto es lo que quería decir aquí, no solo redes neuronales. Y luego el Deep Learning, bueno, básicamente tiene que ver con la cantidad de lo que se llaman capas ocultas, ¿vale? Eso sí que es un término más específico de redes neuronales, y es que las redes neuronales, aquí os pongo unos cuantos, pero al principio las redes neuronales, o sea, son de Internet. Esto, por ejemplo, clasificar, esto os lo pongo rápido para que veáis cosas, clasificar flores en función de 4 parámetros, ¿vale? Bueno, son redes neuronales sencillas. Esta es jugar al juego de la serpiente en función de 24 parámetros, que son estos parámetros de aquí, 3, 8, 24, ¿vale? Que son los 8 por las 3 de estos parámetros que veis aquí, en las 8 direcciones, ¿sí? Esa es la capa de entrada. Se llama Deep Learning pues porque tiene 2 capas, cuando tradicionalmente, o puedes tener muchas capas aquí, que son las que hacen el cálculo, porque esta es la capa de entrada. Tradicionalmente, a veces había solo una, pero la potencia de cálculo y que no era suficiente una, pues nos llevó al Deep Learning, bueno, y el hecho del backpropagation, de descubrir el algoritmo. Esto es una red neuronal típica de descubrir, reconocer imágenes, reconocer caracteres. Esto usa redes convolucionales, que ahora os explicaré qué es, pero básicamente es lo mismo, siempre es igual. Se pinta de otra forma, pero siempre es igual. 1 millón de nodos conectados entre ellos. Y ahora empiezo con la teoría, porque esto es básicamente las pantallitas que enseña todo el mundo. Esto está bastante bien, es capaz de jugar al juego este de la serpiente, esto está bastante bien. Y en reconocimiento de imágenes son una pasada, funcionan súper bien, tanto en imagen como en vídeo, va muy bien, ¿vale? Bueno, un poquito de mates, pero muy rápido, ¿vale? Muy rápido. A ver, esto es una neurona, básicamente, más allá de la analogía fisiológica que a todo el mundo le gusta mucho. Esta neurona, una cosa que puede hacer es que si tiene 2 entradas, bueno, tiene 3 entradas en realidad, y estas 3 entradas se combinan así, en realidad lo que nos está haciendo es que en función de 2 parámetros es capaz de distinguir 2 clases de cosas. Un ejemplo, en función de la edad y del poder adquisitivo, saber si va a ver mi canal de televisión o no, saber si va a comprar mi producto o no, ¿sí? 2 parámetros.
la edad y mi poder adquisitivo, ¿vale? Quiero clasificarlo en dos lados, ¿vale? ¿Va a comprar mi producto o no lo va a comprar? ¿Vale? Vale. Esto no es tan fácil, ¿vale? Pero porque tiene que cumplir una cosa. Como veis, estas dos clases son linealmente separables en este ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que he hecho con esta única neurona es calcular una recta, ¿vale? Y da la casualidad que como es linealmente separable, que no es lo habitual, pero bueno, es para que lo entendáis, da la casualidad que en realidad nuestra red neuronal lo único que ha calculado es una recta, ¿vale? Este ejemplo siempre se suele poner y se empieza a hablar de regresión y no sé qué, pero a mí me gusta hablarlo de otra forma, explicarlo de otra forma. Y es que básicamente esto se transforma en una inecuación y si despejamos la inecuación, lo que tenemos es la ecuación de una recta, donde tenemos y es x2, aquí tenemos la a, que es menos ww2, y aquí tenemos la b, ¿sabéis? La función, ¿no? La ecuación de una recta de toda la vida. Y en realidad, si estuviéramos entrenando esta neurona, lo único que estaríamos haciendo es calcular esta recta. Y entrenar sería darle valores a esto y esto. Y entrenar, en realidad, al final de toda esta historia, es, imaginaros que lo hago al azar, de momento, al azar, doy valores al azar, que así se entrenaban las redes neuronales al principio, al azar, por fuerza bruta. ¿Qué estoy haciendo en realidad? Estoy haciendo solo dos cosas. Mover esta recta así y subirla y bajarla. La B la sube y la baja, y la pendiente, que es esto, que es este, hace esto. Vale, solo está haciendo eso en realidad. Bueno, pues es bastante bonito. O sea, realmente si el modelo, las dos clases, es decir, me compra o no me compra, es linealmente separable, solo con esto, y para estas entradas, será capaz de distinguir si me la va a comprar o no me va a comprar, ¿vale? El producto, ¿sí? Vale. Esto no es tan bonito, pero bueno, siguiendo con este rollo, podemos pensar que nos quiere dividir en tres clases, ¿vale? Para dividir en tres clases ya no necesitamos dos rectas, si sigue siendo linealmente separables. Bueno, no es exactamente linealmente separables, pero necesitamos dos rectas. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos dos neuronas que nos calculan dos rectas, pero nos están dividiendo el espacio en tres zonas, ¿sí? Las zonas son básicamente, fijaros, esta nos lo divide en estas dos, esta nos lo divide en estas dos, y ahora tenemos tres zonas que tenemos esta y esta mezcla, que en realidad es una mezcla de dos zonas, ¿sí? Pero en realidad al final son tres zonas. Así que podemos llegar a, ¿sabéis? Con esa entrada de dos parámetros, llegar a tener tres clases. Es, no sé, imaginemos otro ejemplo, ¿no? Me compra la suscripción grande, la suscripción mediana o no me compra, ¿sí? Vale. Pero esto no es tan fácil. O sea, el concepto es que esto no es nada fácil. ¿Por qué? Porque las cosas no son linealmente separables. O sea, a ver, básicamente, si queremos reconocer el iris de un ojo, que es una imagen, pues esto es lo que hay. Y aquí ya no hay líneas ni nada de esto. Vale, entonces toda esta historia que os he contado, tan bonita, de unas rectas que hacen así y que nos permiten clasificar cosas, pues no sirven de nada. Entonces se dieron cuenta de que esto no servía de nada, porque en realidad, por muchas neuronas que pongas, si todo está calculando rectas, cuidado con, ya os digo que estoy usando un lenguaje un poco a lo bestia, ¿vale? Pero si todo lo que estás calculando son rectas, composición de muchas funciones lineales, te da una función lineal. Es decir, nunca giras. Sabéis que todo problema se puede ver de una forma gráfica. Entonces, la idea de giro, podéis verla con este ojo, esta pinta, ¿no? Y es, si yo quiero localizar esta zona, pues no, aquí no hay rectas, aquí hay curvas, esto hace así, y no hay forma de clasificar, de encontrar esto. Para esto, bueno, llegaron a la conclusión de que había que tener una cosa que se llama función de activación. Así que a las neuronas anteriores, que era un sumatorio, no sé si habéis visto que era el sumatorio, vuelvo atrás, que era este sumatorio de aquellos valores que son la entrada que nos ha dicho, multiplicado por, esto es lo que entrenaremos, unos valores fijos que no sabemos, pero esta es la entrada, o sea, digamos, el poder adquisitivo y la edad. Estos son valores que no sabemos, que vamos a entrenar, este tampoco lo sabemos, lo vamos a entrenar. Este sumatorio que hay aquí, se dieron cuenta que no valía, porque esto no simplemente es una función lineal, y entonces lo que hicieron fue añadir una función de activación, que se monta encima del sumatorio. Es composición de funciones, se le aplica al sumatorio. Esto lo que hace es que nos cambia la forma de la función. Ya no tenemos una recta solo, ahora empezamos a tener formas así. ¿Vale? Entonces, si usamos esta forma, por ejemplo, empezaríamos a girar así.
lo tenéis que imaginar visualmente, ¿sabéis? Porque de hecho en el reconocimiento de imagen es un poco así. Luego veréis que no, que se aplican filtros, pero bueno, la idea es que empiezas como a girar, ¿vale? Esta es un poco la idea, ¿vale? Es decir, que el mundo no es lineal y necesitamos la función de activación para que nos rompa la linealidad, porque si no, hay millones de cosas, bueno, casi todo, o sea, no podríamos reconocer nada, el mundo no es tan sencillo, ¿vale? Vale, hemos visto que una red neuronal tiene muchas capas. Aquí tenemos la capa de entrada, una capa de salida y unas capas ocultas, ¿vale? Las capas ocultas realizan el cálculo. Es muy importante que entendáis el concepto de que hay muchas capas, puede haber aquí dos, pero puede haber muchas capas ocultas, y que las capas ocultas, cuando profundizas para allá, lo que están haciendo es calcular cosas cada vez más complicadas. Las primeras capas calculan segmentos de recta, y las siguientes capas empiezan a capturar formas como de una oreja, un ojo, ya empiezan a hacer cosas más complicadas, ¿vale? Siguiente. Vale, vamos a entrenar la red neuronal. Ahora vamos a empezar a entrenar ya. Vale, cuando entrenamos la red neuronal, esto es muy importante porque es una cosa que la gente dice, vale, has puesto ahí unos nodos, unas rayas, ya has hablado de unos W, ¿y qué? ¿Y cómo localiza las cosas? Vale, en realidad al principio la red neuronal se inicializa al azar, o sea que no acierta ni en broma. Es puro azar, se inicializa en broma. El concepto es que tú tienes que haber hecho dos cosas muy importantes, y es haber construido unas capas. Esto como se hace, mirando otros modelos que ya funcionan, tú decides qué capas y qué tipo de capa vas a colocar, luego os explicaré tipos de capas, y modelizando la entrada, ese vector que os he dicho al principio, que os he dicho, la edad y el poder adquisitivo, ¿sí? A ver, modelizar la entrada, ahora vuelvo a esto, pero es un poco para que tengáis una idea de que al principio tenemos que tener un conjunto de capas, que os diré cómo escoger las capas, y tenemos que modelizar la entrada, pero luego hay que entrenarla, porque en teoría no reconoce nada al principio. Modelizar la entrada es muy importante hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, perdemos información de entrada, ¿sabéis? Y entonces, por ejemplo, modelizar la entrada de una imagen, a ver, la forma más, así como evidente, ¿no? Pues si tenemos RGB, pues lo que hacemos es, primero, se suelen normalizar las imágenes, que sean del mismo tamaño, ¿vale? Imaginad que tenemos 100 por 100 píxeles, ¿vale? Pues tendremos 100 por 100 por 3, porque tendremos el valor RGB, ¿vale? Y eso nos da un número, y eso son la cantidad de nodos iniciales de la red, ¿vale? Esto es una forma de modelizar las imágenes. Hay otras, pero esto es una. Hay cosas que no son tan evidentes. Cuando usas redes neuronales para textos, por ejemplo, hay una forma que usa mucha gente cuando hace un ejemplo muy rápido y dice, ya tengo un chatbot, que es genial, que a mí no me gusta, que es la forma de decir, bueno, estas son las palabras que mi bot va a hablar, imaginaros que mi bot sabe decir 100 palabras, ¿vale? Las meto lo que se llama en un saco de palabras, o sea, una palabra detrás de la otra, eso es un vector, y ahora yo tengo frases, ¿no?, que puede decir mi bot. Entonces, para modelizar cada frase, o la frase que el usuario va a decir, lo que hago es, pongo un 1 en el vector donde está la palabra esa dentro de todo el diccionario, ¿vale? Y con esto, pues modelizo una red y el bot es capaz de contestar. Bueno, esto se usa mucho y es verdad que tiene resultados muy divertidos. Pero has perdido bastante información. Por ejemplo, ¿qué palabra va delante, qué palabra va detrás? Solo sabes que esa palabra está en la frase. Bueno, sí, los resultados son divertidos, pero habría que ver si sirve para hacer algo. No lo sé. Bueno, os explico esto, ¿no? Son los factores críticos. Modelizar la entrada. Hay que saber cómo. Y qué capas pones, ¿vale? Que se suele mirar otras. Vale, una vez tenemos la estructura de la red neuronal montada, vamos a entrenarla. Pero para entrenar cualquier cosa, tienes que saber cómo acierta o cómo no acierta. Para eso medimos lo que se llama el error cuadrático medio, que básicamente, que esto es muy sencillo, es esto es lo que ha calculado nuestra red, esto es lo que esperábamos calcular, lo sumábamos al cuadrado, o sea, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos. O sea, es la media del error, o sea, de lo que esperábamos, o sea, básicamente, y lo que tenemos. Eso nos dará un número, ¿no? Si vamos muy acertados o no, ¿vale? Que como al principio se inicializa al azar, esto será un número inmenso y tendremos que entrenar. Vale, para entrenar usamos backpropagation. Backpropagation es un poco la idea del backtracking de la inteligencia artificial clásica, pero movido a esto, que es a las matemáticas, digamos, al cálculo de esto, ¿vale? De la red neuronal. Básicamente la idea del backpropagation es saber, os explico, al principio las redes neuronales se entrenaban cambiando valores al azar, eso es una locura, y volviendo a recalcular el error de todo. O sea, esto no tenía sentido, se pegaban 100 años, aparte los ordenadores eran súper lentos y por eso no se disparó.
hasta que alguien descubrió este algoritmo, que es un algoritmo como bastante más inteligente, ¿no? La idea es empezar desde atrás hacia adelante e ir viendo dos cosas fundamentales. Ir viendo el error, pero hay que ir viendo el error de cada neurona o en el camino, digamos, y hay que saber si el error lo provoca ella o se lo han provocado por culpa del cálculo que ha hecho esta, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿no? Es básicamente saber quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa de que el error esté tan mal? Puede que lo tengas tú o puede que la entrada que te han dado esté mal. Saber en qué medida es esa culpa. ¿Sabes cómo es de grande la culpa de cada uno? Cuando sabes cómo es de grande la culpa de cada uno, imaginaros que de entrada dices, hostia, la culpa es sobre todo de esto, porque estos dos no afectan mucho. Bueno, pues entonces lo que vas a hacer es empezar a cambiar los valores de esto y de esto y de esto, ¿sabes? Pero ya no cambias estos dos. Por eso es mucho más rápido que la fuerza bruta, porque empiezas a saber por dónde tienes que ir, ¿sí? Vale. A ver, ¿por dónde tienes que ir? Bueno, a ver, esto sí que ya no os pongo las matemáticas que hay aquí, pero estos son derivadas parciales, ¿vale? Entonces, se trata de hacer derivadas parciales de esta expresión. Esta expresión esto es el sumatorio, lo que habéis visto al principio, de todo. W1 por X1, ¿sí? O sea, poder adquisitivo más no sé qué, más la edad, ¿sí? Esto es la función de activación, lo que nos cambia la forma, ¿sí? Y esto es el error, esa función de error que he puesto antes, ¿sí? Hemos calculado el error entre lo que debería dar y esto, que es lo que ha calculado la red, ¿sí? Y hacemos derivadas parciales. Las derivadas parciales, estas derivadas parciales, bueno, mejor os lo explico desde aquí. Esto era por un tema de pendiente grande, pendiente pequeña, tiene que ver con el... Os voy a explicar esto desde aquí. Las derivadas parciales, básicamente... No, espera, mejor os explico desde aquí. Si es que no, como es un tema complicado, no sé dónde explicároslo. Bueno, a ver. Las derivadas parciales, una derivada, no sé si os acordáis, pero sabéis que es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Las derivadas parciales indican lo mismo. Una pendiente dependiendo de unos factores, ¿sí? Esas derivadas parciales nos van a indicar, nos van a dar la respuesta de quién es la culpa, de la neurona o de las de antes, ¿sí? Hacemos las derivadas parciales y las calculamos y básicamente lo que miramos es qué tipo de pendiente nos está dando. Y así decidimos cuál vamos a reentrenar, ¿sí? Si la pendiente que nos da la derivada parcial es así de grande, es terrible. Es esa la que hay que entrenar. ¿Por qué? Pues porque claro, si esta es la pendiente, ¿qué quiere decir? Que las variaciones del factor, aunque sean pequeñas, afectan mucho al error. Entonces, esa neurona es la candidata a que eso sea un desastre. Sin embargo, si la pendiente es esta, ¿qué quiere decir? Que por mucho que variemos eso, aunque sea muy grande, no va a afectar al error. Entonces, lo que hace el backpropagation es ir calculando estas pendientes, estas derivadas parciales, y empezamos a procesar las que nos dan pendientes así. Y entonces no procesamos toda la red, solo las que dan esas, ¿vale? Solo recalculamos esas. Vale, ya sabemos las culpables de todo esto. Ahora hay que recalcularlas, ¿no? Ahora sabemos, pues es este camino y este camino. Vale, perfecto. Ahora, ¿cómo recalculamos el nuevo valor? Es otra cosa, ¿vale? La gente confunde el descenso del gradiente con el backpropagation. No, son dos cosas. Primero hay que saber quién es el culpable. Cuando sabes quién es el culpable, entonces recalculas a los culpables, ¿vale? Hasta ahora hemos sabido quién es el culpable. Ahora recalculamos para afinar, ¿no? Vale, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues otra vez hacemos derivadas parciales. Sí, pero esta vez hacemos derivadas parciales de esa función de coste, que es el error, esa función de error tan grande, ¿no? El error de la activación del sumatorio. Fijaros, por cada uno de los parámetros de entrada de esa neurona, ¿vale? Y al hacer eso, esto se llama gradiente, porque esto, que son expresiones, pero al final sustituimos y nos da un vector, unos números. Si pensáis en 3D, eso es un vector. Un vector, ¿no? Vamos a imaginar que el vector está aquí. Esto es un vector, que apunta hacia arriba, ¿sí? Vale, el vector nos está diciendo la forma como donde la pendiente es más bestia. O sea, que si lo hacemos a la inversa, si nos está indicando la forma más rápida de bajar. Es decir, de reducir el error. Fijaros que lo que estoy haciendo es las derivadas parciales del error, por cada parámetro. O sea, cómo afecta cada parámetro de la neurona al error final. Así que si soy capaz de saber eso, cómo afecta, tengo un vector. Y si tengo un vector, me está apuntando a la forma perfecta, bueno, me apunta hacia arriba, pero si hago el negativo, me apunta a la forma perfecta de reducir el error.
Vale, ya lo tengo calculado. Una vez lo tengo calculado, ¿qué tengo? Tengo mi vector de entrada, los valores que tenía al principio, ¿vale? Menos, este es mi vector de cómo debo disminuir. Imaginaros, el caso más fácil es este. Resulta que es 3D, pero resulta que es una línea recta, así que seguramente mi vector se está afectando, imaginaros, en la Y, ¿no? ¿Sí? Porque la X y la Z está bastante bien. Así que seguramente mi gradiente, imaginaros, será X y Z 0, 1, 0. Es una exageración, sería 0.1, 0.1. ¿Qué me está diciendo eso? Que tengo que bajar en picado para reducir el error, ¿sí? Estoy hablando en 3D. Pensad que los modelos no son 3D, son miles de D, ¿sabes? Multidimensional, pero da igual. Pensar en 3D es más fácil, ¿sí? Y entonces, vale, perfecto, pues lo que tengo es, vale, ya sé la forma más rápida de bajar, luego cojo mi vector de parámetros y le resto el gradiente, que es esto, gradiente de f, menos un factor alfa, que es el ritmo de entrenamiento, ¿vale? Es un número que multiplica el vector. Básicamente es como la velocidad a la que quieres que baje, ¿sí? Si es muy bajo, empezaré a bajar por aquí, empezaré a hacer así, poquito a poco, ¿sí? Si es muy rápido, puede que me pase. Bueno, ahí hay que saber escoger el factor de descenso, ¿vale? Para no pasarme, ¿sí? Bueno, si me pasara, ¿qué pasaría? Que volvería a subir, ¿sabes? Pero bueno, aquí entraría un poco en una dinámica un poco rara, ¿vale? Esto no es nada, esto no es nada. Esto es el factor de entrenamiento, digamos, en el que bajamos, y este es el gradiente, ¿sí? Bueno, son matemáticas un poco así, os lo he explicado así un poco rapidito, pero bueno, creo que lo habéis pillado un poco, ¿no? Un poco, muchas derivadas, pero, a ver, esto solo realmente tiene sentido si vais a diseñar vosotros vuestras propias redes, ¿vale? Tenéis que conocer un poco la base. A ver, que hay muchos programadores de iOS que lo que hacen es usar una red que ya existe, punto, la entrenas y ya está, ¿vale? Porque hay muchas redes estándar que ya sirven para reconocer imágenes, pero bueno, está bien saber un poco la base de cómo funciona, ¿vale? Vale, aquí hay tres cosas fundamentales cuando queráis entrenar, que también he visto que hay mucha gente que como que tiene confusiones en lo que significa, y es, a ver, tenemos un conjunto de datos de entrenamiento y tenemos un conjunto de datos de test, ¿vale? Luego os explicaré después por qué tenemos dos conjuntos y no se mezclan, ¿vale? El conjunto de datos de entrenamiento lo vamos pasando, y eso, con el algoritmo que os he explicado, va afinando las W, hasta que por fin es bueno, ¿sí? Es decir, hasta que al final el error es un error, digamos, aceptable, ¿sí? Vale, básicamente una época es cuántas veces procesamos. Imaginad que tenemos 1.000.000 de fotos. ¿Cuántas veces procesaremos el 1.000.000 de fotos? ¿Sí? Porque claro, aunque sea la misma foto, como lo vamos entrenando y vamos moviendo los parámetros, la pasaremos más de una vez. Porque al principio será un desastre y poco a poco ir acertando, ¿sí? Vale, pero no recalculamos, o sea, lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos un 1.000.000 del tamaño del dataset, podemos dividirlo en 5.000 pasos. Quiere decir que no recalculamos siempre todos los parámetros, sino que lo hacemos cada 5.000 pasos. Y el batch size, que esto también es importante, es que, como básicamente todo esto, no sé si en algún punto, pero son cálculos de matrices, cálculos con vectores. Entonces las GPUs van muy bien calculando cálculos con matrices, cálculos con vectores. El iPhone va muy bien calculando cálculo de matrices, cálculo con vectores. El chip Bionic va muy bien haciendo esto. El chip Bionic, por cierto, no es una GPU, o sea, es algo mejor que una GPU, pero el iPhone tiene GPU y tiene el Neuronal Engine, que está adaptado para hacer ciertas multiplicaciones con ciertas matrices, no con cualquier matriz. Y esto es otra cosa que os explicaré. No cualquier red neuronal va al chip Bionic. Bueno, todas van al chip Bionic, pero no todos al motor neuronal. Entonces eso se nota, porque algunas van rápido y otras no van rápido. Vale, a lo que voy. Finalmente tenemos el tamaño del lote. Esto es que tú puedes paralelizar varias ejecuciones, ¿sabes?, del entreno, ¿sí? Pero en realidad, al final tienes como que hacer una media, porque por mucho que, como tú al final quieres calcular un único error, lo que tú puedes hacer es calcular como a la vez como varias capas, varios filtros, pero al final tendrás que hacer una media, porque solo habrá una forma de calcular un error y volver hacia atrás. Bueno, esto queda un poco difuso, pero bueno, a ver. Vale. Bueno, y finalmente, para que veáis que todo esto es como un lío bastante grande, llegamos a esos últimos tipos de redes neuronales, que son las que más fama tienen, que son las que se usan para reconocer imágenes, que son un tipo de red que
es difícil de ver que realmente tienen que ver con lo que os he contado hasta ahora, pero sí que tienen que ver. Pero bueno, básicamente, a mí me gusta decirlo de una forma, que es no sé si conocéis el Photoshop. ¿Sí? Photoshop tiene filtros. Hay muchos filtros en Photoshop. Hay filtros de blanco y negro, filtros que te convierten en un dibujo animado. Sí, vale. Pues básicamente, una red para reconocer imágenes lo que hace es aplicar una serie de filtros del Photoshop que ha calculado ella sola. Es como si la red fuera tan lista que calcula los filtros ella sola. Son filtros muy parecidos al Photoshop. Y de esa forma hace el reconocimiento que tú quieres hacer, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo, el problema que tenían las imágenes es que eran una gran cantidad de información. Y entonces, con las redes normales, procesar todo eso, aunque sea con el backpropagation que os he dicho, que son menos caminos, daba igual. Porque como había 1 trillón de píxeles en RGB, todo esto era un absurdo, ¿vale? Entonces había que reducir el tamaño de ese 1.000.000 de píxeles. Entonces lo que se suele hacer es se aplican unos filtros previos que extraen características. Estos filtros se llaman kernels y se aplican varios a la vez. Básicamente, estos filtros, pensad que los recalcula ella sola también, ¿eh? O sea, dentro, aquí van los W1, W2, sí, son estos, ¿vale? Entonces estos filtros buscan características dentro de la red, ¿vale? Pueden buscar rectas así, curvas, ¿vale? Básicamente lo que está haciendo esto, es otra cosa que no me gusta en la mayoría de artículos que hay de esto, y gente que lo explica, es que dice, esta matriz, aquí tenemos esta matriz, y entonces esta matriz se multiplica por esto, y me da este número, y luego se avanza el kernel, ¿veis? Un paso, esta cantidad de píxeles que avanza también es un parámetro de la red, y vuelve a hacer lo mismo con esto, que me genera con esto, y esta matriz se multiplica por eso. Bueno, pues no, esa matriz no se multiplica por esa matriz, porque una matriz por una matriz da una matriz, no da un número. Entonces, todos estos artículos que explican una matriz se multiplica por una matriz, no. Lo que está pasando es que esto se convierte en un vector así, esto se pone aquí y esto se pone aquí, esto se convierte en un vector, esto se pone aquí y esto se pone aquí, y se hace el producto escalar de dos vectores, que el producto escalar de dos vectores sí es un número, ¿vale? Entonces, si pensáis en que ponéis aquí, bueno, hay gente, también no todas las redes para reconocer imágenes, todas las capas se entrenan mágicamente, hay gente que diseña capas a mano, ¿vale? Con cosas, porque son los mismos señores que antes hacían filtros para el Photoshop y saben ya ahorrar trabajo haciendo capas específicas que hacen cosas específicas. Pero bueno, para que os hagáis una idea básica, si yo coloco aquí ceros y aquí coloco ceros y aquí coloco un 1 y hago el producto escalar de cualquier cosa de aquí por allá, seguramente, como multiplico, o sea, esto por esto, pues estaré localizando en realidad líneas así. Porque si, como hay ceros en los otros lados, ¿sabéis? Si no dará cero entero. No sé si me habéis pillado un poco una idea, pero el producto escalar es que si yo pongo ceros aquí y unos aquí, el producto escalar en realidad lo que me está haciendo es localizando una parte concreta de aquí y ver si todos son unos. O sea, me está localizando una recta, ¿vale? Bueno, es la idea un poco. Está localizando aspectos específicos, ¿vale? Vale, entonces volvemos a esta idea. Esta idea es lo que os había enseñado al principio. Pues esto es que tenemos un montón de filtros de esos que os he enseñado que están calculando mucha información en paralelo, ¿vale? Esa información en paralelo es que están calculando rayas así, pasando a blanco y negro, haciendo otro tipo de cosas. Vale, cuando tienes todo esto, lo que haces es, el problema es que tienes muchísimo más píxeles de los que tenías antes, porque en realidad has reducido el número de píxeles mentalmente, ¿no? Porque claro, habéis visto que hemos pasado de 4, pasábamos a 1, bueno, eso depende de lo que te muevas así, ¿vale? De esto. De lo que te vayas moviendo así, en realidad, ¿veis? Esto es más pequeño que esto, ¿sí? Pero tengo muchas más, tengo muchísimas más. Vale, entonces, ¿cómo reducimos realmente? Lo reducimos con otro tipo de capa, que es este tipo de capa, que lo que hace es, bueno, básicamente es, esta sí que es más sencilla, es pilla estos 4 y, por ejemplo, se queda con el valor mayor. Y ahora sí que reducimos bastante drásticamente el tamaño de la información, ¿sí? También se puede calcular una media. Eso depende de lo que decidáis o de cómo funciona la red, ¿vale? Ahora sí reducimos la información mucho, ¿vale? Vale. Bueno, aquí otros tipos de capas. Básicamente, para que os hagáis una idea, esas capas son las capas que había al principio y luego ya hay capas que están totalmente conectadas y que son clásicas como las primeras que os he enseñado, o sea, con valores de entrada, capas normales que se van a recalcular cada vez, y la final, que es una capa donde imaginaros que quiere reconocer entre tipos de lo que sea, de alimentos o lo que sea,
Pues la última capa, hay una por cada tipo de salida diferente y lo que se hace es básicamente una distribución estadística entre 0 y 1, ¿sabes? Siempre te devuelve una red neuronal entre 0 y 1 y te dice, mira, esto es pues con un 90% de probabilidad una manzana, un no sé qué, ¿sí? Y entonces veis probabilísticamente lo que es. Vale, y muy rápidamente, esto. Los problemas que hay al entrenar una red neuronal que tenéis que tener en cuenta, porque esto también es muy importante, pero también hay muchas confusiones con esto. A ver, vale, pues perfecto, lo que tengo que hacer es pasar ideas, ¿no?, locas que hay por ahí. 200.000 millones de veces nuestro paquete de fotos de entrenamiento hasta que el ajuste sea súper impresionante, ¿no? Vale, pues no, no es la idea. Por eso tenemos luego lo que se llama un paquete de, imaginaros, de imágenes de test, que nunca se entrena, son el test. El test sirve para ver si la red ha logrado el objetivo de toda esta locura desde el principio, que ha sido generalizar, predecir, ¿sí? ¿Qué pasa si entrenamos millones de veces, mucho más de la cuenta, nuestra red con el conjunto de imágenes de entrada? Acordaos que siempre digo, hay dos, el de entrada y el de test. Que puede ser que nos la capte tanto que en realidad lo único que sea capaz es de captar nuestras imágenes de entrada. O sea, solo sabe reconocer nuestro test de entrada, no habrá logrado generalizar, porque habrá captado súper la estructura de nuestras fotos, pero es que eso no es lo que queremos es que reconozca fotos que nunca ha visto. Entonces, hay que tener cuidado con el súper entrenamiento, ¿vale? A ver, lo mismo hay que reducir, hay demasiadas épocas, o tal vez la red es tan grande que tiene tantos nodos que ha captado demasiado bien las imágenes de entrada. Entonces hay que reducir la red, hay que quitar nodos. Bueno. Otro caso, que es peor, bueno, otro caso que también se puede dar, es que nuestro modelo sea tan malo que ni siquiera es capaz de reconocer nuestro patrón de entrada, nuestras imágenes de entrada. Esto suele ser porque o hay pocas épocas o nuestra red es poco compleja, porque claro, imaginaros, después de hacer X pasos de nuestras fotos, reconoce esto que no se parece en nada a la forma que tendría que reconocer, pues básicamente nuestra red necesita más complejidad o la hemos entrenado poco, ¿vale? Es un poco la idea. Porque la idea es que tiene que ser algo así. No tiene que ser algo clavado a las imágenes de entrada, ni algo, sí. Vale. Vale, bueno, ahora vamos a programar redes neuronales, vale. CoreML solo en iOS, TensorFlow, iOS y Android. Bueno, ventajas, bueno, ya lo veis, una es multiplataforma, la otra no. CoreML usa los procesadores Bionic, pero es lo que os quiero decir, cuidado, no todos los tipos de capa, ¿vale? Entonces, esto es un poco complicado porque Apple no da información de esto, de qué capas lo usan y qué capas no. Entonces, yo la única forma que he encontrado de esto es usar Instruments, ¿vale? Vas a Instruments de Tools, Instruments, abrir un proyecto nuevo, ahí podéis ver las llamadas, incluso las llamadas internas que está haciendo, ¿vale? Y ver las que dentro de la llamada llevan esto. Si lleva esto, usa el Neural Engine. Si no lo lleva, no lo lleva. O sea, no lo usa. Entonces dice, ay, ¿cómo funciona? Si ya os he dicho, es que también hay una cierta confusión. O sea, el iPhone tiene GPUs. O sea, tú puedes ejecutar una red neuronal en las GPUs, pero también en el Neural Engine. El Neural Engine es 8 veces más rápido multiplicando matrices que la GPU del iPhone. Entonces, tienes que tener claro qué tipo de matriz estás usando, ¿vale? Bueno, una forma de hacerlo es usar eso, hacer un proyecto de Instrument y mirar vuestra app y ver, si veis que es lenta reconociendo, ver exactamente qué está ejecutando, ¿vale? TensorFlow tiene más tipos de modelos disponibles, bueno, pero bueno, hay una forma, una cosa que nosotros hacemos es nosotros entrenamos desde fuera, o sea, con máquinas en cloud y usamos Keras, TensorFlow, y luego tenemos herramientas de conversión. Convertimos la red y la cargamos, ¿vale? O sea, básicamente programamos en Python y luego cargamos la red. Luego, os puedo enseñar una forma muy divertida, que la tengo aquí, de entrenarlo desde Xcode. No, a algunos les suena que se puede entrenar desde Xcode, pero es como un jueguecito. O sea, no sirve mucho realmente, pero bueno, para probar está bien. Si queréis probar os lo enseñaré. Vale. Aquí, estos son los tipos de modelos que hay y la comparativa de los tipos de modelos que podéis programar en TensorFlow y la comparativa con los que podéis soportar. Bueno, lo tenéis en la documentación de la charla, pero es para que, si lo hacéis así, que es la forma normal, que es entrenar en cloud y ejecutarlos en la app, bueno, podéis tener cuidado, ¿vale?
Bueno, luego, una vez tenéis convertido el modelo, realmente es súper sencillo, o sea, no hay muchas líneas. El modelo es un fichero realmente que se añade al Xcode, al proyecto. Nada más añadirlo ya aparece disponible, lo cargáis. Aquí, imaginad que el proyecto se llama mobile.net, lo cargáis, creáis lo que se llama un tipo de request, que, bueno, básicamente le dice qué preproceso debe hacerle a las fotos. A ver, las fotos tienen que estar normalizadas y también a veces se le aplican preprocesos como... Tienen que estar normalizadas, tienen que ser imaginar el mismo tamaño, entonces que hay que ver si le hacemos crop, si le hacemos zoom, esa es la normalización. Y a veces también les hacemos procesos del estilo de... bueno, y no solo quiero procesar las fotos de entrada, sino que además las fotos de entrada quiero procesar la misma, pero me generas tres. La misma como un poco torcida y rotada, la misma pero un poco desplazada, y eso, ¿sabes? Y entonces, bueno, cosas de esas. Entonces, una vez tienes eso, pues bueno, lo cargas. Ah, no, perdón. Ah, sí. Lo cargas. Y luego, básicamente, mirad, básicamente es muy sencillo de usar, porque una vez has cargado el modelo en memoria y has creado esto, que básicamente es un handler, un manejador, que te va a devolver el control cuando tú le pasas una imagen al modelo, lo tenéis aquí, básicamente al handler le decís que ejecute una request, y la request que la has creado por aquí, le dices la imagen, ¿vale? Es decir, tienes una imagen y tienes un handler, y si volvemos atrás, veréis que aquí ya directamente en el perf, o sea, donde recibe, porque esto es un proceso en paralelo, entonces donde recibe la clasificación directamente ya nos dice, en este caso clasifica imágenes, pues ya nos está diciendo el tanto por ciento que ha reconocido de cada tipo de imagen. O sea, es bastante sencillo, o sea, son apenas 10 líneas usar una red neuronal, ¿vale? O sea, todo el esfuerzo que ha hecho Apple es que usar una red neuronal sea muy fácil, usarla. Entrenarla, hombre, yo os recomiendo que uséis sistemas en cloud, o bueno, hay bastantes sistemas. O sea, podéis entrenarlos en local, usando Xcode, podéis usar TensorFlow desde Python en local, podéis usar Amazon, Azure, podéis usar a Google, bueno, os pongo todos los links, o podéis usar Google Collaboratory, que está bastante bien, y que, bueno, aunque este es súper gratis y está muy bien, en teoría te dan GPUs potentes y esto es súper gratis y está bien. Pero bueno, esto a veces va un poco lento, ¿eh? O sea, en teoría te dan máquinas de la NASA, pero es gratis. En teoría se atasca. A veces atasca, a veces no. Bueno, depende lo que queráis hacer. Pero bueno, en cualquier caso podéis usar uno de estos sistemas para entrenar. Pensad que entrenar es un proceso lento y lento y lento. O sea, yo no os recomiendo entrenar. Hombre, a ver, depende del Super Mac que tengáis, ¿no? Pero ya podéis dejarlo ahí días, tal vez, ¿eh? Es un Mac, o sea... Vale, esto es una forma un poco curiosa, que es como entrenar desde el Mac, que, bueno, creas un playground muy tonto con 3 líneas y ya puedes entrenar una red que te reconocerá imágenes. Hombre, esto para hacer pruebas va bastante bien, por ejemplo, para eso de las enfermedades. Bueno, si quieres hacer una prueba rápida con fotos y las tienes, es bastante chulo. Básicamente, pones esas 3 líneas en un playground, ejecutas y lo hace todo. Básicamente, al hacer esto, lo que hace es... se te abre este cuadradito aquí, tienes que tener las imágenes, las arrastras en una carpeta, el nombre de la carpeta es el nombre de la categoría. Bueno, dentro hay subcarpetas, dentro de la carpeta hay subcarpetas, cada subcarpeta lleva un nombre, ese es el nombre de la categoría. Esto empieza a entrenar y ya acaba el entrenamiento, y ya sabéis distinguir perros y gatos. Vale, y digo, hostia, qué rápido. Sabéis distinguir perros y gatos de aquella forma, ¿sabéis? O sea, ni siquiera eso, ¿sabes? Pero quiero deciros, porque harían falta muchas más fotos, mucho más tiempo de entrenamiento, sí, pero al final funcionaría. Yo no lo recomiendo, pero para hacer una prueba está bien. Está bien. Luego, claro, también sirve para testear, ¿eh? O sea, tú lo has entrenado, pero puedes tener otras carpetas con niveles de test, ¿sabes? Fotos de test, como os he dicho, son separadas, las lanzas, te dirá el nivel de correlación, de error. Si no está mal, tendrás que volverlo a lanzar, lo tendrás que reentrenar y así vas. Bueno, no os lo recomiendo, pero está bien como para probar. Y bueno, finalmente llegamos al final, ya está acabando esto, llegamos al final y por fin vamos a unir esto con nuestro prolog del principio. Vale, pero, a ver, esto a lo mejor decís, pero bueno, esto al final es una... Hombre, no, la gracia de todo esto es darse cuenta de que la red neuronal solo, como que no me fío de ella, ¿vale? Y tampoco me fío del prolog, que es un incapacitado, por separado. Y quiero las dos cosas juntas. Esta es lo mismo que hacía el Photomath al principio.
una red neuronal me pasaba de la foto al texto y el Prolog lo hacía. Esto es más guay, yo creo. Lo que hace lo que hace el sistema básicamente es, hemos entrenado con diferentes fotos nuestra red neuronal, ¿vale? De heridas, ¿ok? Vale. Entonces, nos hacemos una foto, volvemos a tener lo mismo, pero es algo tan sencillo como que la salida de la red neuronal se convierte en un hecho. Ya está, es solo eso. Y eso es importante, hombre, sí, bastante importante, porque la opinión de nuestra red neuronal para nuestro sistema es importante. No pasamos, sobre todo porque tenemos la probabilidad, ¿no? La probabilidad de acierto de la red neuronal. Entonces, si nuestra red neuronal opina ML, Machine Learning, tenemos un hecho de Machine Learning que ha venido de la red neuronal que opina que esto es una evolución y que es una ley. Hostia, pues entonces si esto es ok, entonces sí que le voy a hacer las preguntas. Y me diréis, pero si esto es lo mismo que has hecho antes, solo que has añadido esto, antes ya has puesto esta regla, ya está. Ya, pero es que antes siempre estoy haciendo un truco, y es que solo pongo una regla de una enfermedad. Claro, si solo pongo una regla, pero es que tenéis que imaginaros que un sistema de diagnóstico puede tener 1.000.000 de reglas. Entonces, ¿cómo discrimino rápidamente entre el 1.000.000 de reglas? Añado un hecho nuevo, que solo hay pocas reglas que dan ok. Y ese hecho nuevo me lo ha dado la red neuronal. Así discrimino de entrada 900.000 reglas y me quedo con pocas. Esta es la gracia de todo esto. ¿Sí? O sea, reducir mucho la cantidad de reglas. Vale, y ahora ya viene lo último, esto se lo prometo, es lo último. Que es como una línea de investigación, esto ya es como un poco el futurismo. Bueno, a ver, los que nos gusta el Prolog y nos gustan las redes neuronales, aquí también lo que nos gustaría sería meter la red neuronal, aquí sí que esto ya es un poco caótico, dentro de ese bailecito que os he hecho yo de para adelante y para atrás que se llama backtracking, ¿sí? Vale, ahora tenéis que situaros en que hay 1.000.000 de enfermedades, 1.000.000 de reglas de diagnóstico, ¿sí? Eso quiere decir que el movimiento de para adelante y para atrás, bueno, a ver, que la red neuronal nos ha ayudado mucho, nos ha quitado 900.000, pero nos quedan 100.000, ¿sí? Vale, nos quedan 100.000. El problema de este movimiento para adelante y para atrás, que en realidad es en profundidad, porque da igual, es recursivo, pero ese movimiento no hay estrategia. Vale, me quedan 100.000, pero voy a tener que mirar 100.000. No hay estrategia. Vale, eso es un problema, que no hay estrategia. ¿Y qué nos puede ayudar aquí? Una red neuronal, que se ejecuta entre cada movimiento de backtracking y que tiene como entrada cómo se entrena. Todas las veces que alguien le ha hecho una consulta de una enfermedad y ha decidido un orden de evaluación de reglas y se ha equivocado o ha acertado, esa red neuronal se está entrenando. ¿Para qué? Para que cuando tiene que elegir una de las 100 reglas, de las 100.000 que queda, el orden de escogerlo no sea cualquiera, sino que sea el resultado de una red neuronal que se ha ido entrenando conforme al principio, ¿sabes?, iba fallando esas 100.000 reglas. Entonces lo que hacemos es la red neuronal la entrenamos y tenemos una forma más rápida de llegar a las reglas que tienen que ver con nuestra enfermedad. ¿Que puede fallar? Claro, puede fallar. Estamos en lo mismo, la red neuronal se entrena, tiene un 98% de probabilidad de que sea uno, pero lo que hacemos es discriminar más rápido las 100.000 reglas. ¿Vale? Bueno, es un poco la idea. Y ya está. Bueno, gracias a todos. Y no sé, si tenéis preguntas, queréis saber cosas, inventos, ideas de... Dime.